Hola a todos. Continuando con esto de cómo hacer una historia clínica, vamos a proseguir sin dilación. Recuerden y recalco que estos videos tienen la función de guía, no pretenden sustituir la información de algún libro o la de sustituir una aula en la universidad. Nos quedamos en la escala para medir el dolor. Hablábamos de la semiología del mismo. Se han desarrollado pruebas multidimensionales y escalas unidimensionales para ayudar al paciente en la medición de su dolor. Las escalas más utilizadas son la numérica, la descriptiva verbal, la de las caras y la visual análoga. Seguramente ustedes han visto más de una. Vamos a ver cada una de ellas. La escala de caras de Wombacher es una escala de caras pintadas, en este caso yo la tengo en blanco y negro. Consta de 6 dibujos de caras en diferentes situaciones, como feliz, sonriente, triste, llorosa. Esta es muy útil en los niños y en personas con trastornos mentales. Tenemos otra que es la analógica. Es similar a la numérica, pero tiene la particularidad que el paciente señala en una línea de 10 centímetros el punto que marca su dolor, sabiendo que un extremo representa la ausencia del dolor y otro el peor dolor posible. Es quizás la escala más utilizada. Tenemos la verbal, la escala de puntuación verbal, que esta se compone de sin dolor, dolor suave, dolor moderado, dolor fuerte. Como dije, consiste en un listado en las que figuran adjetivos leves, sin dolor, moderado o fuerte. ¿Vean? Y esta sirve para que el paciente señale cuál es la que más se asemeja a su dolor. Y tenemos la numérica, muchas veces utilizada en las urgencias y en la práctica diaria. Consiste en una escala de 0 a 10, otra gente lo utiliza del 1 al 10, en que el 0, si mostramos una escala del 0 al 10, 0 representa ausencia de dolor y el 10 el peor dolor imaginable. Otras personas utilizan del 1 al 10, donde 1 entonces será ausencia de dolor y el 10 siempre va a ser la el peor dolor imaginable. Muchas veces ustedes van a escuchar en la práctica que les preguntan, señor, del 1 al 10, del 0 al 10, ¿cuánto le duele? 15, 20, 100. Bueno, eso les da una idea de cómo está el panorama. Por lo mismo, esta tiene como desventaja que no refleja la disfunción física o psicológica que pueda causar el problema doloroso. Perfecto. Estas son las escalas más usadas en la práctica para la intensidad del dolor. Ahora vamos a hablar de los antecedentes personales o anamnesis remota. ¿Qué vamos a ver en este punto? Y mucha atención aquí. Vamos a ver los antecedentes mórbidos, antecedentes ginecobstétricos, hábitos, antecedentes de uso de medicamentos, alergias, antecedentes sociales y personales, antecedentes familiares e inmunizaciones. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. Cuando hablamos de antecedentes mórbidos, incluye enfermedades y operaciones, traumatismo que el paciente haya tenido a lo largo de su vida. Se indican aquellas con patologías más relevantes. Aquí no viene escrito, tiene alguna otra enfermedad, así me duele la cabeza de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando o alguna vez es muy distinto que me duele todos los días. ¿Por qué? Porque tengo migraña. ¿Ok? Hay que tenerlo muy claro esto. Si en la anamnesis se mencionó alguna enfermedad, como fue el caso del paciente diabético, el hipertenso, el que tenía colecistitis aguda, etc., en este punto se va a destacar desde cuándo tiene la enfermedad, cómo ha evolucionado y cómo se la trata, si es que se la está tratando. En este punto también entran los antecedentes de transfusiones de productos sanguíneos. En los antecedentes ginecobstétricos hay que tener mucho tino aquí, porque vamos a tratar temas que hablan del pudor propio del ser humano, ¿no? En las mujeres tienen sus patologías propias
de los genitales femeninos, y los hombres también tienen patologías propias de los genitales masculinos. Entonces no se olviden que ustedes están tratando con una persona. El buen médico se destaca por ser más humano que profesional, así que por favor mucho tino con esto. Hablando de las menstruaciones, que es uno de los puntos que se debe precisar, hay que preguntar la menarquia, cuándo ocurrió su menstruación y en qué edad dejó de menstruar, si estamos hablando de menopausia. Perfecto. Ustedes ya saben los parámetros de la menarquia, los parámetros de la menopausia. Las características de las menstruaciones. Este es otro punto también que puede estar ligado a la intimidad o al pudor del ser humano, o a la vergüenza que tenga, o la poca soltura que tenga el individuo para hablar de esto. Cuando hablemos de las características de las menstruaciones, vamos a hablar de la duración y de la cantidad de sangre. Normalmente las menstruaciones duran 2 a 6 días. La cantidad la evalúa la mujer según lo que haya sido su experiencia. Cuando es abundante, pues lo nota y lo destaca. También es útil destacar si las menstruaciones son dolorosas o no. La frecuencia, si son rítmicas o arrítmicas, también se puede decir cíclicas o acíclicas. La fecha de última menstruación, este es un punto muy importante para tener en cuenta, más que todo también en urgencias bastante, porque es importante destacar o descartar si la paciente tenga posibilidades o no de estar embarazada. Esto nos ayuda también a saber, según el caso que se dé, saber el momento de la ovulación o la toma de muestra para exámenes hormonales. Perfecto, tengan mucho tacto con este punto. Algunos términos usados con respecto a las menstruaciones: dismenorrea si son dolorosas, hipermenorrea o menorragia si son abundantes, hipomenorrea si son escasas, polimenorrea si ocurren en intervalos menores de 21 días, oligomenorrea entre 36 y 90 días, amenorrea si no ocurren hasta 90 días, y metrorragias si no hubiese una hemorragia genital, no se ajustan al ciclo ovárico, o si son irregulares o continuos. ¿Ok? También hay que tener información sobre los embarazos. Cuántos embarazos ocurrieron, si fueron a término prematuros, si los partos fueron vaginales o cesáreas, si fueron cesáreas, por qué motivo fueron. La mayoría son electivos, ¿ok? Pero hay algunos que cumplen con indicaciones específicas. Muchas veces están relacionados por enfermedades que lo vamos a ver, como los problemas asociados al embarazo, la hipertensión, la hiperglicemia, muerte fetal, ¿ok? Antecedentes de aborto, si fueron espontáneos o provocados si fueron a causa de algún tipo de violencia o algún desconocimiento al tomar alguna medicación, etc. O si fuese el caso que intentó abortar. Perfecto, recuerden que ustedes no están para juzgar, no estamos para abrir un libro de lo que es bueno, de lo que es viable, de lo que no es viable. Ustedes están para salvar vidas. Ok, pueden dar una orientación, pueden tener una conversación, pero no se trata de convencer. Se trata que la otra persona, con las informaciones que ustedes le están dando, pues tenga un criterio más amplio y tenga un mejor conocimiento de los aspectos desde un punto de vista profesional, una información de un profesional. ¿Ok? No estamos para juzgar, ustedes no se conviertan en policías, mucho tacto con esto. ¿Ok? También el número de hijos vivos. Para saber el número de hijos vivos se suele utilizar las fórmulas obstétricas. Vamos a decir, una fórmula obstétrica puede ser un G3P2A1. Corresponde a una mujer que ha tenido 3 embarazos o 3 gestaciones, 2 partos y un aborto. ¿Ok? Vamos a continuar. Otras informaciones de interés son los métodos anticonceptivos
que esta puede ser de abstinencia en periodos fértiles, ella lo puede decir. Anticonceptivos orales están asociadas a algunas enfermedades o algunas complicaciones. Dispositivos intrauterinos, o si solo utiliza métodos de barrera. Saber también si la paciente lo destaca, preguntar si es que también no tiene flujos vaginales o algún corrimiento. Es importante, según la edad, esto hay que tener un poco de sentido común, eso no se aprende en la universidad, eso se adquiere día a día y procurando ser mejor. La fecha de últimos frotes cervical o el Papa Nicolau. Esto no se lo pueden preguntar a una niña, perfecto, o sea, es obvio que no tienen frotis. Si la persona lo dice, o ya está en la edad más o menos de hacerse un Papa Nicolau, etc., pues se consulta. Si la paciente consulta sobre algún problema que tenga, alguna enfermedad de mama, se pregunta cuándo fue la fecha de su última mamografía para tener una relación. Perfecto. Hay esquemas que se dan cada 2 años, cada año o cada 6 meses, etc. Dependerá del protocolo del país o del servicio, pero no están muy escapados uno del otro. Y tenemos las enfermedades o procedimientos ginecológicos que se haya tenido: endometritis, anexitis, infecciones de transmisión sexual, histerectomías. Es muy importante tener todo esto, esta información, y es posible que ustedes encuentren una resistencia, que es normal, porque no se olviden que se trata de hablar de una de las regiones o de las de una región de pudor para la mujer. Entonces tengan mucho cuidado, sepan preguntar. Ustedes no están para ser críticos, están más que todo para recibir la información, y cuando tengan todo estructurado y encaminado, pues ahí ya se hace una conversación, en especial cuando se habla de una transmisión sexual. Perfecto. Vamos a continuar. Tenemos los hábitos, que son el hábito de fumar, la ingesta de bebidas alcohólicas, la alimentación. ¿Y esto en qué se destaca? El hábito de fumar, el tabaquismo, por ejemplo. Se debe precisar cuántos cigarrillos o cajetillas fuma la persona cada día y cuántos años lleva fumando. Si ya dejó de fumar, se precisa saber desde cuánto y la cantidad que fumaba. Que haya dejado de fumar no descarta que no tenga cierto grado de intoxicación, su cuerpo no haya estado expuesto a cierto grado de intoxicación, ¿no? Que haya dejado de fumar una cosa, ahora que haya fumado una cantidad de años, pues sirve mucho de antecedente. Algunas veces se utiliza el término paquetes año para expresar que una persona fumaba, por decir, 20 paquetes año, significa que fumaba una cajetilla al día durante 20 años, o 2 cajetillas diarias por 10 años. Muchas veces el paciente lo destaca, ¿no? Yo fumo todos los días. Hay gente que lo destaca de forma social. Eso es un término que no está en los libros. Ya si algún día escribo un libro lo voy a colocar. Pero la gente lo utiliza, ¿no? Señor, ¿usted fuma socialmente? Bueno, ¿cómo así? ¿Cuando hay fiesta o cada vez que estoy tomando o cuando estoy estresado? Bueno, pero fuma, ¿no? Entonces no quiere decir que el que no fuma no es fumador. El que fuma, bueno, ya está exponiéndose. Entonces, ustedes sepan recibir esa información y discriminarla según la circunstancia. Lo mismo sucede con la ingesta de bebidas alcohólicas. Una forma de evaluar este tipo de ingesta es mediante la estimación de la cantidad de alcohol ingerida. Les voy a dar unos valores. Para identificar, es importante identificar el licor, ¿ok? La concentración de alcohol que contiene y las cantidades ingeridas. Por ejemplo, 340 ml de cerveza, 115 ml de vino, 43 ml de un licor de 40 grados contienen aproximadamente en torno de 10 gramos de alcohol. Esas medidas que les di. Entonces, un litro de vino que contiene aproximadamente 80 gramos de alcohol. Si nosotros tenemos que una ingesta mayor a 60 gramos diarios de alcohol
y en el hombre y 40 gramos en la mujer, sabemos que estos pueden predisponer a un daño hepático. Este problema también se va a repetir aquí en la ingesta de bebidas alcohólicas. Usted toma, él le va a decir que sí. ¿Cuánto? No, socialmente. Pero ahora resulta que hay una discriminación. Si un tipo fiestero de lunes a lunes, bueno, siempre está de fiesta entonces, ¿no? Hay gente que tiene la costumbre de tomar una copa de vino en los almuerzos. Hay gente que tiene la costumbre de tomar hoy en fechas especiales. Ustedes no están para juzgar. ¿Ok? Vamos a continuar. Quiero resaltar en este punto que hablen en términos que el paciente pueda entender. Por muy letrado que sea, se pueden encontrar con la sorpresa que ustedes les puedan decir, y no lo hagan, usted, ¿cuál es la ingesta etílica que tiene? No le vayan con esa carta, porque es posible que no sepa a qué se refieren con etílico. Hoy en día sí se utiliza etílico como etílico para asociar a las bebidas alcohólicas, y bueno, de hecho está relacionada, pero se pueden encontrar con que la persona no ingiere bebida alcohólica, ingiere otros tipos de alcoholes industriales. Entonces tengan mucho tacto para ver esto, ¿ok? Aquí también pueden destacar los hábitos que la persona tiene, como me levanto y me tomo una cerveza, como me levanto y me fumo un puchito, como le dicen, un cigarrito. Entonces eso te dice el grado de dependencia que también tiene, que es clave para toda la continuidad que tenemos que tener. Vamos a hablar del tipo de alimentación. En algunas personas es más importante precisar esto, como ser en los obesos, en los diabéticos, en personas con dislipidemias o personas que han bajado mucho de peso. Aquí también van a tener otro error. Señor, ¿usted cuál es el problema que tiene? No, mire, yo como de todo, pero a ver, no hay ningún plato que se llame de todo, ¿no es cierto? ¿Qué es todo? Entonces ustedes le encaminan, saben que entran en carbohidratos, saben que entran en proteínas, saben que entran en grasas, saben que entran en lípidos, saben que entran en todo. En azúcares también. Entonces la persona le puede decir, no, mire, yo tengo mucha costumbre de comer arroz y muy poca carne. Hay sujetos que dicen, no, a mí me gusta comer carne, pero siempre con su gordito o con su gordura. ¿Ok? Hay gente que también dice, no, yo solamente como carne, pero carne asada. Entonces también el hecho que la carne esté asada en un churrasco, en una parrilla o como barbecue, como según lo digan en su país, también predispone a otras enfermedades. No por comer carne, sino por haber estado expuesta a ser carbonizada, ¿no? Tengan mucho tacto con esto. El uso de drogas no legales, esto hay que tener también mucho tino para enfrentarse, porque puede ser que la persona nos diga, yo no fumo tabaco, pero sí fumo marihuana. Perfecto, o puede ser que la persona sea usuaria de cocaína, que lo puede decir, yo soy usuaria de crack, de cocaína o de otras sustancias. Muchas veces esta gente utiliza términos coloquiales, no, yo me meto piedras, me pongo 2 piedras, son 2 pesadas, 2 ligeras. Entonces tienen su propia lengua para discriminar eso, que obviamente el médico en cada país está familiarizado con esa realidad, ¿ok? Y bueno, muchas veces este punto es importante también que ustedes lo certifiquen si toma o no toma, pero no por eso van a dar por hecho que la paciente toma hace uso de estas drogas ilegales, porque eso se puede prestar para malinterpretación. Y recuerden que la historia clínica es un documento médico legal. Puede ser que el paciente no lo diga ahora, pero en los estudios complementares, buscando la causa de la enfermedad, o en la revisión por sistemas, que lo vamos a ver más adelante, que la revisión por sistemas es el examen físico propiamente dicho, encontremos algunos hallazgos que nos apuntan a que la persona es usuaria de drogas, ¿no? Entonces, si la persona dice no, bueno, ustedes pues le creen y se acabó, ¿no?
es como el paciente lo dice, solo si ustedes tienen la seguridad que el paciente pues está hablando en serio, ¿no? Ya vimos eso en el anterior video, que era la confiabilidad de su relato. Pero ustedes no pueden suponer. Hoy en día se pueden llevar falsos positivos por las apariencias engañan, pero no significa, oye, que una persona mal vestida o que tenga cierto tipo de vestimenta y de actitudes necesariamente tenga que hacer uso de estas sustancias ilegales, ¿ok? En esta sociedad que hoy por hoy es tendencia a sentirse ofendido por todo, ¿ok? Que también del mismo modo que todo el mundo se siente ofendido, pues todo el mundo se adjudica el poder decir lo que le da la gana, ultrapasando los límites que el sentido común pone, ¿no? Tu libertad termina donde empieza la del otro. Se puede prestar para problemas. Entonces, por favor, tengan mucho tino, pregunten, sepan llegar. Pregúntenle a algún profesor, algún tutor, algún preceptor, algún residente o algún médico de mayor experiencia cómo abarca este punto en específico. Perfecto. Vamos a seguir. Los medicamentos. Es importante destacar qué medicamento está tomando el paciente y en qué cantidad. En algunos casos vale la pena indicar si el paciente recibió tratamientos en semanas anteriores. Perfecto. Puede ser que nosotros tengamos un paciente que viene con fiebre, con falta de aire, sabemos que es disnea, y tenemos el examen físico, vemos una condensación, estamos pensando en una neumonía y el paciente dice, mire, ¿sabe qué? Hace 4 días yo estaba internado por neumonía y me dieron tal medicamento. Entonces ahí te llama la atención. Ese medicamento lo terminó en el hospital, fue dado de alta y continuó con una medicación a domicilio por vía oral, o puede ser que haya tenido una medicación intramuscular, se puede tener una vía, ok, tapón le dicen, así yo lo conozco, y que el paciente no se la haya tomado o no le haya dado continuidad rigurosa al tratamiento, o directamente terminó el tratamiento y la enfermedad pues no era tan delicada de tratar, no era más fuerte. Ustedes recuerden, otra vez, no están para juzgar. Ustedes pueden ir a la cárcel si no, recuerden que es un documento médico legal, si no especifican este punto. Que no se les escape nada al escribir, por favor. Remárquenlo todo, pregúntenlo todo, porque si ustedes no lo ponen, al ser un documento médico legal, ustedes pueden tener problemas judiciales. Pero nunca van a ver en las noticias persona fue a la cárcel porque está siendo procesada porque no terminó el tratamiento. O sea, el paciente tiene la libertad, y esto es un asunto social, en que él es libre de tomarse los medicamentos o no, contra el consejo médico que se le diga que se lo toma en ciertas horas o en continuar el tratamiento, ¿no? No se olviden que ustedes están tratando con seres humanos. El ser humano siempre peca de soberbio. Entonces tengan mucho tino. Tengan mucho tino. En este punto se debe precisar el nombre genérico y la concentración de la droga en sí. El nombre del fármaco con que se comercializa, si es un nombre de fantasía, ¿ok? La forma de administración, oral, intramuscular, endovenosa, y la frecuencia, cada 6, cada 8, cada 12 horas. Es muy difícil que el paciente hable en esos términos. Normalmente va a decir 3 veces al día, en el almuerzo y en la cena, o todos los días en el desayuno. Entonces ustedes saben que son cada 6, cada 8 o cada una vez diaria, ¿no? Unos ejemplos es atenolol de 50 gramos, es el Betacort, una tableta cada mañana, atorvastatina 10 miligramos, Lipitor, una tableta con la comida, amoxicilina, la tomó hace una semana atrás, Clavulin, ok.
Y hay algunos casos, en especial se da mucho con la aspirina, ¿no? La aspirina es muy difícil que la persona le diga estoy tomando ácido acetilsalicílico. Y normalmente la aspirina se asocia, ¿no? Que la aspirina es ácido acetilsalicílico. De hecho se comerciaba con ese nombre cuando recién salió. Entonces hay personas que le dicen aspirineta de niño, solamente porque tiene la dosis más pequeña. No existe la aspirina de niño, directamente es lo que se utiliza, ¿no? Es un comercio, el comercio el que le da esos nombres. Entonces, la aspirina es un nombre comercial muy conocido, y así que el nombre se lo pueden poner, ya no hay ningún problema, no es necesario tanto resaltarlo. Vamos a llegar al punto de las alergias. Este tema de las alergias es muy importante porque puede tener graves consecuencias para la persona si no lo dice o si lo descartamos. Entre los alergenos que tenemos sustancias las cuales se desencadenan la respuesta alérgica, como ser medicamentos, alimentos, sustancias del ambiente, sustancias que entran en contacto con la piel o algunas picaduras de insectos, ¿no? Tenemos las alergias a los medicamentos, alergias a la penicilina, algunos de sus derivados, cefalosporina, fenitoína, carbamazepina. Tenemos medios de contraste usados en radiología. Estos algunas veces presentan reacciones como exantemas cutáneos, edema, colapso circulatorio, shock, por ejemplo, shock anafiláctico. Algunas veces presentan broncoobstrucción, espasmo laringio. Las personas muchas veces dicen ser alérgicas a un medicamento sin la necesidad de serlo, ya que pueden asociar esa alergia que experimentaron, según ellos, se debió a otro problema, un dolor de estómago, etc. Pero como ustedes no tienen la posibilidad de saber con certeza si sí o si no, o si era un asunto conjunto, conviene no correr riesgos, ¿ok? Si es que se sabe que la persona es alérgica a algún medicamento, de forma isofacta no se debe usar nunca más, y mucho menos por el personal de salud. Ya si la persona lo toma por soberbia, por desconocimiento, o porque lo compró en la farmacia y se lo vendieron con otro nombre y no sabía, bueno, problema de ella, pero ustedes no lo pueden usar. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Un plus: destacarlo en la historia clínica de la forma más visible para que esta condición se lea pero a kilómetros, ¿ok? Con letras grandes en la carátula de la ficha clínica. Lo que yo hago mucho es ponerlo encima de la afiliación, lo pongo al final del examen físico, al final de la historia clínica. A veces lo he colocado también en la hoja de admisión, le he puesto colores, con resaltador, con remarcador. Me he dado el trabajo de recortar papelito, poner alergia y ponerlo ahí como una lengüeta a la hoja en toda la historia clínica. Todo el mundo tiene que saber que el paciente es alérgico. Recuerden también que ustedes lo tienen que preguntar. Si el paciente lo desconoce o no sabe, bueno, no se va a discutir, ¿no? O sea, si él dice que no lo es, pues no lo es. Ahora, si tiene cierta duda, vale la pena indagar un poco más, hasta más o menos discriminar si de verdad fue un proceso alérgico o lo está confundiendo. Pero ante la duda no hay que correr riesgos. Si la persona asocia que es alérgica a tal medicación, pues perfecto, pues lo destacan. ¿Ok? Recuerden que la historia clínica es un documento médico legal. Si ustedes lo ponen, no pueden actuar contra lo que están poniendo. Lo peor a nivel de juicio, si ustedes no lo ponen, que la persona es alérgica y le da un shock anafiláctico a un medicamento, pues van a ver la historia clínica. Usted preguntó que el paciente era alérgico, no, bueno, listo, no hay más. ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado. En tipo de alimentación, algunas personas presentan alergia a los mariscos, pescados, nueces, maní, huevo, leche, algunos condimentos aditivos. Hay enfermedades asociadas también a esto. Tenemos sustancias del medio ambiente, el caso de los pólenes, pasto, ambientes húmedos, cargados de antígenos, de hongos, polvos de ácaro, contaminación de aire con productos químicos. Las personas con rinitis alérgica y asma tienden a reaccionar a todo estímulo, y normalmente la persona que es sabidamente alérgica
Ya lo llega diciendo, doctor, mire, yo soy alérgico a esto. Bueno, sí, pero eso no se lo he preguntado todavía. Bueno, quiero que lo sepa. Bueno, si ya se le adelantó el dato, pues tomen juicio al respecto, ¿no? Muchas personas también llegan con los resultados del Quick Test. Andan siempre con su Quick Test en la mochila, en la cartera, y cuando vienen a la consulta por ABC motivo, pues te pasan los resultados del Quick Test y ahí tienes todo a lo que es alérgico y a lo que no. Algunas veces no hay nada de qué sorprenderse porque todo el resultado es negativo, pero ustedes no están para juzgar, ¿ok? Tenemos las sustancias que entran en contacto con la piel, como pueden ser los detergentes, jabones, productos químicos, metales, látex u otros. Tenemos la picadura de insectos, abejas, avispas, hormigas. Ok, en personas que tienen alergia o que son sabidamente alérgicas o que tienen enfermedades que predisponen que están asociadas con la alergia, como la rinitis alérgica, el asma, estas picaduras pues tienden a atender una mayor manifestación que la misma picadura en un paciente no alérgico. Vamos a hablar de los antecedentes sociales y personales. En este punto vamos a investigar los aspectos personales del paciente que permitan conocer mejor, ¿no? Con la intención de evaluar y comprender cómo su enfermedad lo afecta y qué ayuda podría llegar a necesitar tanto en el plano familiar, en el trabajo, de supervisión o en sus relaciones interpersonales. Otras informaciones que según el caso se puedan incluir son la composición familiar, el tipo de casa, la disponibilidad de agua potable, presencia de animales domésticos, nivel de educación, actividad laboral, profesión, que eso ya lo habíamos visto, y si es que cuenta o no con algún tipo de seguro, etc. Aunque sea una verdad a gritos, hoy en día muchas personas es más importante tener un smartphone, okay, un teléfono de alta gama, etcétera, que tener la necesidad de mejores recursos o mejor alimentación para su hogar, ¿no? Recuerden que ustedes no están para juzgar, pero bueno, vivan con eso, porque muchas veces en la práctica les puede chocar, ¿no? El no tener la disponibilidad de agua potable, la presencia de animales domésticos, la cantidad de animales también que tengan, el nivel de educación o el tipo de casa que ellos tengan, si es de materiales, si vive encima de un árbol, si es indigente, etcétera, pues mucho de esto les va a dar una orientación con quién están tratando, qué tan por enterado se va a dar la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas enfermedades aquí que ustedes pueden asociarlas a eso, ¿no? Las parasitosis, por ejemplo, puede ser también. Las parasitosis están diseminadas de forma mundial, pero en comidas mal lavadas, en lugares poco higiénicos, en condiciones poco higiénicas, bueno, se predispone un poco más, tiene una mayor incidencia. Ok, otro punto es el especificar las creencias. En este punto vamos a hablar de la religiosidad o de los aspectos que éste no quiera ser sometido. Por ejemplo, el no recibir transfusiones de sangre, hay religiones que lo prohíben, y no ser sometido a ventilación mecánica o si no quiere ser reanimado en caso de paro cardíaco, ¿no? Entonces es importante ustedes anotarlo. Perfecto, porque la historia clínica es un documento médico legal. Ustedes serán juzgados por lo que hicieron y por lo que no hicieron. El paciente nunca será culpable así el tipo no se cuide, así el diabético coma todas las tortas del universo, así el hipertenso no se tome los medicamentos y siga con las mismas situaciones, así el tipo tenga todos los cánceres del mundo y continúe fumando. Siempre ustedes, como profesionales de salud, en este caso médicos, o si hay alguna persona de enfermería que me esté escuchando, también serán juzgadas por lo que hicieron y por lo que no. Perfecto. Si el paciente no quiere recibir transfusiones de sangre porque su religión se lo prohíbe, ustedes no están para juzgar ni dárselas de cruzados, ni
ni para cambiarlo de religión, no pueden hacer eso. Directamente lo escriben, y cuando ustedes terminen de hacer todo, la historia clínica, hasta finalizar la revisión por sistema, pues ahí le plantean: mire señor, nosotros no tenemos las cartas, o sí tenemos las siguientes cartas dada la condición para hacer esto, porque le tienen que dar una solución. Así él no acepte la solución ideal para él, o la que es ideal en su situación, ustedes tienen que darle una solución. Perfecto. Pero todo tiene que estar, adivinen, en la historia clínica, informado. Si el paciente no quiere ser sometido a la ventilación mecánica o no quiere ser reanimado, pues igual, tienen que estar escrito. No pueden preguntarle por qué no, y mostrarle que las mariposas y los amaneceres y los atardeceres son lindos. No, si el paciente no lo quiere, una persona de enfermedad de larga edad, una persona muy ñañosa, etc. Bueno, entonces eso ustedes lo pueden conversar. No, la idea no es convencerlo, lo pueden conversar, y bueno, el paciente puede quizás valorar más adelante en la internación o cambiar de opinión en algún minuto. Mire, ¿sabe qué? Si usted me lo plantea, si está planteado así y esta enfermedad no es tan grave como yo creo, pues bueno, perfecto, entonces yo quisiera que se haga esto, ¿no? Porque muchas personas no tienen la información profesional, la información profesional al respecto. Entonces hay muchas enfermedades que están tergiversadas, ¿no? O sea, ser diabético no es sinónimo de amputación de pie, por ejemplo. No por ser hipertenso, oye, vas a tener sí o sí un derrame cerebral. No por ser hipertenso sí o sí vas a tener un infarto. Entonces hay enfermedades que son estigmatizadas socialmente, y es más fácil creer que preguntar. Entonces las personas se quedan con lo que la sociedad o la tendencia dice, ¿no? Entonces cuando tú le muestras una carta que es la opinión profesional fundamentada con estudios, casos clínicos y la literatura, etcétera, etcétera, muchas veces crea un choque. Pero es importante siempre anotarlo. Perfecto. Otros aspectos a investigar son la actividad sexual que ésta tenga, exposiciones a enfermedades contagiosas, profesionales y viajes que haya efectuado alguna vez. Otro punto son los antecedentes familiares. Aquí solamente se va a revelar las enfermedades relevantes que la familia haya presentado. ¿Okay? Normalmente aquí se anotan las que puedan tener una tendencia heredable, como hipertensión arterial, la diabetes, las alteraciones de lípidos, las lipidemias, antecedentes de enfermedades coronarias, algunos tipos de cánceres como de mama, de colon, de ovario, de próstata, ¿ok? Enfermedades cerebrovasculares, alergias, si tiene asma, trastornos psiquiátricos como depresión, enfermedad bipolar, enfermedades genéticas, gota, hemofilia. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos de inmunizaciones, este punto lo vamos a dejar más para los niños, ¿ok? Para los niños y la mujer gestante, y en el caso del refuerzo de toxoide tetánico, porque en el niño se va a seguir el calendario de vacunación. En caso que la persona, según la situación, se necesita un refuerzo con toxoide tetánico, pues se le va a preguntar cuándo fue la última vez que recibió esta inmunización, si es que la recibió alguna vez. Algunos tipos de adulto o alguna población albo puede recibir vacunas contra la influenza, contra la hepatitis A, contra la hepatitis B, dependiendo de la situación. Hay vacunas especiales en algunas intervenciones quirúrgicas, como la esplenectomía, cuando retiran el vaso necesitan de algún tipo de vacunas especiales. Y la mujer gestante necesita seguir el calendario de gestación, las vacunas, y si no ha sido vacunada con anterioridad, pues bueno, que igual, ¿no? Perfecto, vamos a hablar de la revisión por sistemas. A pesar de toda la información que se ha recogido hasta este minuto, los antecedentes incluidos, conviene tener algún método para evitar que se nos escape algo importante. Perfecto, una breve revisión por los sistemas que todavía no han sido explorados nos da mayor seguridad para que la información esté completa.
Una forma de ordenar esta revisión es por sistemas, de forma didáctica y secuencial, de las cabezas hacia los pies. Y en cada punto se va a investigar las manifestaciones que nosotros encontramos en la anamnesis, ¿no? Ya vamos a verlo eso. Una revisión general o síntomas generales, va a depender cómo se escriba en cada país. Podemos tener los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, los pulsos, perfecto, la temperatura axilar, la temperatura rectal. La temperatura rectal normalmente se la toma para hacer una discriminación cuando la clínica de apendicitis es un poco ambigua. Hay gente que dice que está en desuso, los antiguos maestros dicen que todavía está en uso. La clínica siempre va a ser soberana, ¿no? Pero es importante anotarlo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no a todo paciente hay que tomarle la temperatura rectal, ¿ok? Conozcan primero cómo es el termómetro antes de hacer eso. Y se lo va a hacer cuando la situación se lo requiera, como en el caso de la apendicitis aguda u otros procesos cuando no sea factible tomarlo en la temperatura axilar. Podemos tener el peso actual o el habitual, la talla, el índice de masa corporal, perfecto. Podemos tener también la constitución física, ok, eso lo pueden revisar más en sus libros. Podemos tener vamos a hacer una revisión de piel y fanerias y tejido celular subcutáneo, el aspecto, la distribución pilosa, las lesiones, la cantidad de tejido subcutáneo que el paciente tenga, cómo está distribuido también esta. Vamos a hablar de la cabeza, por ejemplo, vamos a ver la forma del cráneo, las deformidades que tenga el cráneo, el cuero cabelludo, la implantación capilar, la región frontonasal, orbitonasal, la región orofaringia. Vamos a hacer una inspección de las orejas. Recuerden que orejas y oídos son dos cosas distintas, aunque pertenecen a un mismo sistema. Cuando veamos la región orofaringia hay que ver los dientes, la lengua, etcétera. Ver en las encías si es que tienen algunas manchas, si vemos un paciente que tenga anemia, pues vamos a ver unas encías hipocoradas, ¿ya? Cuello, la inspección, si está cilíndrico, centrado, palpación, percusión, ocultación. Y sí, el cuello se oculta. Bienvenido a semiología. Ok, lamento romper ese tabú que solo se oculta corazón. Pero también el cuello está relacionado con el sistema cardíaco y con el sistema respiratorio. Perfecto, como ser, hay algunos soplos que se irradian al cuello. El cuello también, hay que palpar tiroides. A veces se oculta tiroides, podemos escuchar un frémito. Perfecto. Ahora, sistema respiratorio. Si el paciente nos habla de disnea, tos, expectoración, puntada de costado, obstrucción bronquial, vamos a tener que buscar lo que semiológicamente podríamos esperar. Hay que ver la forma del tórax, las mamas, la forma, tamaño y simetría. Esto lo pueden investigar más, tener mayor respuesta con un mastólogo. No es a todo paciente que se hace esta revisión de las mamas. Entiéndase por examen de mamas al examen que se le hace a las damas. No es una zona de pudor, entonces no se hace un examen de forma discriminada. Solo si ella relatase o manifestase alguna alteración en las mamas, ¿no? Entonces conviene tener un lugar confortable, explicar el procedimiento, darle la confianza y darle la tranquilidad. Y sugiero que sean hombres o mujeres los que hagan el examen físico o estén haciendo esta historia clínica, pues siempre estén acompañados de otras personas, ¿no? En especial del personal del hospital. Y con personal del hospital me refiero pues a la enfermera del piso, a la enfermera que esté en urgencias, a la enfermera que esté en ambulatorio, a
a esa profesional de salud pues que lo acompañe, ¿no? Y estas inspecciones tienen que ser dirigidas y tienen que ser en lo posible rápida. Ir, buscar y salir, ¿no? Entonces después que la paciente se vuelve a vestir, después de haber estado debidamente tapada, etcétera, bueno, ahí ya se hace la explicación de los hallazgos o de lo que ha sido encontrado. El sistema cardiovascular, hay que hacer un énfasis si estamos hablando de disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de extremidades inferiores, dolor precordial. Hay que ver los latidos, el choque de punta, R1, R2, estar preparado para buscar R3, R4, los soplos. Los cardiólogos hablan de chasquido, también se utilizan los chasquidos. Y algo que es muy dejado de lado es hablar de los pulsos, ¿no? Tienen que estar el pulso carotídeo, humeral, radial, femoral, popliteo, tibial posterior, pedio, y hacer su comparativa en ambos lados, derecho y izquierdo, ¿no? Hagan lo correcto, no lo que es fácil. O sea, si ustedes le preguntan al paciente, siempre va a decir que está bien, porque no conozco pacientes que estén enfermo hasta que no llega a emergencia, ¿no? Todo lo demás están sano y están siempre sanos. Entonces, háganlo ustedes. Recuerden que la historia clínica es un documento médico legal. Van a ser juzgados por lo que hacen y por lo que omitieron. El sistema gastrointestinal y digestivo, bueno, si tiene pues apetito, náuseas, vómito, disfagia, pirosis, diarrea, constipación, melena. Recuerden que semiológicamente el abdomen está dividido por cuadrantes. Hay quienes los dividen en 4, hay quienes los dividen en 9. Entonces hagan énfasis en cuanto a lo que es Recuerden que en este punto la semiología cambia un poco. Primero se ausculta después de palparlo. Antes de palparlo, primero se ausculta, porque la palpación puede alterar los ruidos hidroaéreos. Perfecto, y nos puede dar un falso positivo. Y sí, lo siento, también el abdomen se ausculta, así que vivan la realidad, abran los ojos. El estetoscopio no es un collar, perfecto. Úsenlo como corresponde, aprendan a usarlo. Y el sistema genitourinario, pues si tiene una disuria dolorosa, de esfuerzo, poliaquiuria, poliuria, nicturia, alteración del chorro urinario, eso se da mucho en personas que tienen problemas de próstata, hematuria, dolor en las fosas lumbares. Hagan énfasis en este examen, ¿no? La puño percusión derecha-izquierda. Si la paciente hablase de que tiene flujo vaginal, que algo le está corriendo en sus partes íntimas, en sus zonas de pudor, la misma historia, tienen que avisarle del procedimiento, que necesitan verlo, que necesitan hacer una inspección del asunto. Siempre estén acompañados. Ustedes pueden tener la experiencia de cómo llegarle al paciente, a la paciente para este punto, con algún ginecólogo, ¿no? O algún urólogo. El urólogo ve ambos casos. El ginecólogo, bueno, ahí está, ¿no? Los bebés nacen por vía vaginal o por cesárea, ¿no? Entonces, sepan con esos profesionales, que les enseñe cómo llegar a la paciente, cómo conversar, o todos los procedimientos de que la persona esté cómoda, quitarle todas las dudas, quitarle los prejuicios, las ideas sociales que pueda tener, decirle que es un procedimiento controlado, tener siempre a la enfermera cerca de ustedes. Si pueden tener más de una enfermera, tanto mejor. Y en estos puntos, tanto de las mamas como genitourinario, evitar los comentarios y la sorpresa, o sean profesionales, pero no se olviden nunca ser más que profesionales, ser humanos, ¿ok? Ser siempre humanos, porque recuerden que no es un objeto con el que ustedes están tratando, es una persona que está en sus zonas privadas, entonces necesita de pudor, ¿no? Hay gente que es un poco más abierta o un poco más madura, y sin muchas vueltas pues uno puede tener estos accesos, pero no se olviden que también es un ser humano. Entonces recuerden, piensen en
en cómo pueden ser lo más sensibles para poder no dañar la intimidad de la persona, ¿no? En el sistema neurológico, bueno, vamos a hacer énfasis si el paciente presenta cefalea, mareos, problemas de coordinación, paresias, parestesias. En emergencia se utiliza la escala de Glasgow, la conducta que el paciente tenga, el lenguaje, si es que tiene algún tipo de afasia, el examen de los pares craneales, el reflejo fotomotor, los reflejos osteotendinosos, si tiene rigidez de nuca, hay que avaliar también el fondo de ojo según el caso. Perfecto. Y tenemos el sistema osteoarticular, que es la columna cervical, los ejes óseos, las articulaciones, los miembros, el trofismo muscular y el tono muscular. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero les haya servido. Recuerden que esto tiene una función de guía, no es la de sustituir algún libro o alguna clase en la universidad. Recuerden mucho, se los pido por favor, practiquen bastante, practiquen con sus amigos, pueden hacerlo de a dos. Si están en los años prácticos o preclínicos que se le dice en otros países, aprovechen de hacer historias clínicas. Van a tener que rehacer 100 veces una historia clínica hasta hacer una historia clínica como corresponde. Anoten todo, no se guarden nada. Pregunten, recuerden que la historia clínica es un documento médico legal, no es una hojita donde se escribe y se raya, no es así. ¿Okay? Cuando vean las partes de los genitales, tanto femenino como masculino, tengan mucho pudor, tengan mucha integridad para poder llegar, sean profesionales, no se olviden que están tratando con un ser humano, eso lo pueden ver en las enfermedades de transmisión sexual. No es fácil, mucho menos va a ser fácil para el alumno que recién está empezando. Ok, acérquense al mastólogo, acérquense al ginecólogo, acérquense al urólogo, pregunten cómo pueden tener este proceso, ¿no? Hay hospitales escuela, hospitales universitarios, hospitales de enseñanza que ustedes pueden tener ahí, ¿no? La práctica. Acérquense al residente, al amigo del año superior que les ayude, al tutor, al preceptor. Si tienen alguna amistad en el hospital que sea de estas especialidades, pues se pueden acercar para que les pueda dar una mano, ¿ok? No se olviden que en la práctica es el maestro, pero sobre todo no se olviden nunca de ser humanos. Sean más humanos que profesionales, eso lo va a convertir en mucho mejores profesionales. Perfecto. Suscríbete a mi canal para poder estar al tanto de las novedades, dale manito arriba y compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Sígueme en Facebook, ahí tienes la dirección, Instagram y Twitter, Juste. Redes sociales donde estoy frecuentemente muy activo, ¿ok? Sin más que agregar, me despido y recuerde que estoy a tu disposición.